¿Cómo ve la situación del país? Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Para entender la situación del país, no solo hay que retroceder en el país, sino hay que mirar el contexto de las Américas en este siglo. Cuando empezaba este siglo, América estaba destinada a ser el espacio, el hemisferio de la democracia plena. En las Américas hay 35 países, de los cuales al empezar el siglo XXI había una sola dictadura que era la de Cuba y 34 democracias. Pero se había producido la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, que se asoció con Fidel Castro y de inmediato, a partir del año 1999, empezaron un proceso que termina siendo el proceso de expansión de la dictadura de Cuba en las Américas y el de la destrucción y la agresión permanente a la democracia. Cuba se expande, Venezuela se convierte en una dictadura, Nicaragua vuelve a ser una dictadura con el sandinismo. En Bolivia se produce el golpe de Estado del 2003 y se articula el proceso para que Evo Morales llegue al poder e instale un proceso dictatorial en el marco de lo que es esto que empezó llamándose el populismo bolivariano y que ahora se llama el socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Hacen lo mismo en el Ecuador con Correa y tenemos un hemisferio en el cual el crimen organizado toma el rol de la política, se establecen además gobiernos al servicio de ese sistema dictatorial y se organizan narcoestados. Cuba el narcoestado jefe, Venezuela el hub, el centro principal de los narcoestados, y Bolivia con Evo Morales como un centro de provisión de droga, de cocaína. Ese es el contexto en el cual se desarrolla la historia de lo que va del siglo, hasta que el año pasado Estados Unidos cambia su política exterior, reactiva la doctrina Monroe con el corolario Trump y establece que como principio de seguridad nacional de los Estados Unidos va a desmontar todos los mecanismos de agresión en contra de Estados Unidos y de las democracias que empiezan con la migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, el tráfico de personas, la penetración de bandas de delincuencia común para desestabilizar las democracias y un largo conjunto de medidas que habían llevado al hemisferio, a las Américas, a una situación en la que la delincuencia organizada había tomado el poder político. En ese contexto es que Bolivia tiene la historia del derrocamiento del año 2003. Ese es un proceso perpetrado por el auspicio y por la estrategia y por la operación directa de Cuba y Venezuela, con la cooperación de los gobiernos en ese momento de Toledo del Perú, de Kirchner de la Argentina, de Lula del Brasil, que producen una situación interna que tiene el éxito de derrocar al presidente Sánchez Lozada por la traición del vicepresidente Carlos Mesa y por el nivel de convulsión, agresión armada y confrontación al que lleva la penetración internacional y la subversión interna. ¿Qué pasa a partir del 17 de octubre del 2003 en que derrocan al presidente Sánchez Lozada? Sucede que empieza el desmontaje de la República de Bolivia. A los pocos días, en el Alto de la Paz, los golpistas triunfantes proclaman la Agenda de Octubre, que ahora la han hecho desaparecer, pero que sería bueno que ustedes la repongan. En la Agenda de Octubre plantean el objetivo del golpe de Estado. Primero, constituyente. Segundo, libre cultivo de la coca. Tercero, nacionalización de hidrocarburos. Cuarto, persecución y desmontaje de los líderes y el sistema democrático boliviano. Habían otros puntos, pero estos son los principales. Con la constituyente lo que han hecho en Bolivia es suplantar la república y con masacres, con fraude, con falsificaciones, imponer lo que llaman el Estado plurinacional, la constitución del Estado plurinacional. El segundo punto, el del libre cultivo de la coca, lo han logrado y han hecho de Bolivia un narcoestado. Han pasado de 3.000 hectáreas de coca ilegal que había el año 2003 a cerca de 100.000 que hay hoy día. Y Bolivia además es un centro de protección del narcotráfico. Tercero,
nacionalización de hidrocarburos, no han nacionalizado nada porque los hidrocarburos siempre fueron de Bolivia. Lo que han hecho es cambiar los contratos y han liquidado con eso la industria del gas, la producción y la riqueza del gas. Bolivia el año 2003 era la primera potencia gasífera del cono sur, con los mercados asegurados en Argentina, en el Brasil, accediendo a los mercados de California, en Estados Unidos y del norte de México. Hoy día no hay nada de eso, no hay gas ni siquiera para los bolivianos. Pero además de eso, han impuesto un régimen que es la copia, que es el modelo de Cuba y Venezuela, con presos políticos, con persecución política, con control total del sistema de justicia, donde los fiscales se han vuelto sicarios y los jueces se han vuelto verdugos. Bolivia es un país con presos políticos, con exiliados políticos, y han copiado y han operado como un satélite del sistema del socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese contexto, el pueblo boliviano empieza a reaccionar. La primera reacción importante se produce con el 21F, cuando Bolivia dijo no. Después de eso viene el 2019, cuando Evo Morales hace fraude para prorrogarse de manera indefinida. No solo había suplantado la Constitución, además quería permanecer indefinidamente, hizo fraude, renunció, escapó a México con ayuda de sus opositores funcionales, de ahí a Cuba, de ahí a la Argentina. El gobierno de la señora Áñez no fue un gobierno de transición, se hicieron elecciones y volvió el sistema dictatorial con Luis Arce, que se convirtió en el gobernante títere de Evo Morales hasta que se pelean. Y cuando se pelean, y se pelean por corrupción, se pelean por el manejo del sistema dictatorial, pero nada cambia, porque en el régimen de Luis Arce las cosas son las mismas: más presos políticos, más persecución, hipercorrupción y el deterioro constante de la economía y de la condición de vida de los bolivianos. El año 2003 Bolivia era un país que luchaba contra la pobreza, institucionalizado, y estaba rebajando el nivel de pobreza, que era de alrededor del 20%. Hoy día supera el 60 o 70%, y el Bolivia está pasando de la pobreza a la miseria. Entonces, en esas condiciones viene la elección del año pasado y se elige a Rodrigo Paz. Ahora, ¿cuál es el país que Rodrigo Paz, o el presidente que hubiera llegado, recibe? Es un narcoestado que tiene una estructura jurídica absolutamente antidemocrática. En Bolivia no hay ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia que están enunciados y que son obligatorios por mandato del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, de la cual Bolivia es parte. Los 5 elementos son, primero, el respeto a la libertad y los derechos fundamentales, los derechos humanos. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, o sea, el respeto a la ley. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, libre organización política. Y quinto, celebración de elecciones libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. En Bolivia no hay ninguno de esos elementos, porque la que llaman Constitución del Estado Plurinacional, para ir de atrás adelante, ha hecho desaparecer todo el sufragio universal. El voto universal en Bolivia ya no existe, porque el voto universal está fundado en una persona, un voto, y todos somos iguales. En Bolivia hay ciudadanos de primera cuyo voto vale más, y hay ciudadanos de segunda. No hay libre organización política, con más de 10.000 exiliados y todavía con más de 200 presos políticos. Lo que ha pasado es que cuando llega Rodrigo Paz al gobierno, los presos políticos notorios y notables, Camacho, la señora Áñez, salen de la cárcel. Pero quedan hoy día más de 200, y mucha de la gente simplemente ha sido excarcelada porque sigue teniendo detención domiciliaria, como el caso de Fernando Adam, que fue tomado preso en Santa Cruz por defender los derechos humanos. No hay separación e independencia de poderes. El Poder Judicial, junto con la policía, son los organismos más repudiados y de más desconfianza de la sociedad boliviana. Llegan al 80% de desconfianza, de acuerdo a encuestas actuales. No hay Estado de Derecho, porque simplemente han creado una estructura jurídica para garantizar la impunidad y para garantizar el narcoestado, y obviamente con todo lo que usted está viendo no se respetan los derechos humanos de los bolivianos. O sea, el país que Rodrigo Paz recibe es un país que está
estructurado en el sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, en la estructura del MAS, para proteger el narcotráfico, para ser un narcoestado, para mantener una política de terrorismo de Estado y para darle impunidad a Evo Morales y a su grupo. Entonces, lo que pasa durante este tiempo, 7 meses más o menos de gobierno, un poco más, es que empiezan a aflorar situaciones en las cuales se tienen que aplicar determinados mecanismos de retorno al sistema, a las condiciones de democracia. ¿Por qué? Porque la política internacional ha cambiado. Estados Unidos está ejecutando la Lanza del Sur, que es una operación de bombardeo y desaparición de lanchas y narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico. Estados Unidos el 3 de enero ha detenido y ha sometido a la justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro, hoy día el reo Maduro, que era el dictador de Venezuela. Estados Unidos le ha dado una conminatoria, un ultimátum a Cuba para que le devuelva la libertad al pueblo cubano. Ese ultimátum está en curso. Los gobiernos democráticos de las Américas, Argentina, Ecuador, el Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, han formado junto con Estados Unidos, y Bolivia se ha incorporado a eso, lo que se llama el Escudo de las Américas, que es una iniciativa para sacar al crimen organizado de la esfera política y para recuperar la libertad y generar desarrollo y restituir las condiciones económicas de prosperidad a los pueblos. Entonces, estamos viviendo la historia de la terminación del sistema de dictaduras que dio el golpe de Estado el 2003 en Bolivia, que instaló a Evo Morales con la traición de Carlos Mesa y otra gente en un sistema antidemocrático en Bolivia. Eso se está terminando a nivel regional y se tiene que terminar también a nivel local, a nivel nacional, y ese es producto de todo esto. Es el resultado de la situación que el país vive. Estamos viviendo un momento de transformación regional, de cambio en la geopolítica mundial y en las Américas, y Bolivia, que no es una isla, va en ese camino con un gobierno que ha tomado, Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no ha tomado el poder, porque el poder sigue en manos de Evo Morales, de su grupo criminoso, controlan todo el sistema que han creado a través de la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que es un narcoestado, y controlan una serie de mecanismos que hacen que el gobierno sea un foco, pero que no tenga el control ni siquiera territorial del país. Doctor, luego de toda esta explicación surge una pregunta que tiene que ver con el momento en que estamos viviendo. Hay una planificación de muchos años del socialismo del siglo XXI para poder tomar el poder en la región. Han habido cambios en varios países que han girado en sus políticas, pero parecería que el siglo XXI se enfoca en el país y apoya a Evo Morales para que vuelva a resurgir este movimiento que ha dominado la región por tantos años. Así es, Bolivia tiene una posición geopolítica extraordinaria. Bolivia es el corazón de Sudamérica y en esa condición, ya desde la década de los 60, cuando establecen la guerrilla del Che Guevara, querían controlar Bolivia precisamente para expandir sus operaciones en torno con la influencia geopolítica en toda la región, en toda Sudamérica. Bolivia tiene frontera con el Perú, tiene frontera con el Brasil, tiene frontera con Chile, tiene frontera con el Paraguay, tiene frontera con la Argentina, pero además influye en todo el resto de la región. Y lo que están tratando de hacer con Bolivia es utilizarla como una trinchera de repliegue. Ahora que han perdido Venezuela, se está desmontando el sistema dictatorial ahí bajo una tutela de Estados Unidos. En breve, en los próximos días o semanas, vamos a ver los cambios en Cuba. Y los gobiernos que estaban controlados por los sirvientes, por los candidatos, por la gente que llegó a la presidencia con el dinero del narcotráfico, con la operación criminal del socialismo del siglo XXI. Los Kirchner en la Argentina ya no están, Lugo ya no está en el Paraguay, Mujica ya no está en el Uruguay, Toledo ya no está en el Perú.
En el Ecuador ha salido Correa y Lenín Moreno empezó el proceso de restitución de la democracia y ahora Noboa está luchando para terminar con el narcoestado porque han dejado a ese país también como un narcoestado. En Colombia hay elecciones, viene la segunda vuelta y Petro, que es un funcional, un paradictatorial de este sistema del socialismo del siglo XXI, sale del gobierno. Han perdido Honduras, donde estaba Xiomara Castro, han perdido Chile, donde estaba Boric. Van a venir las elecciones en el Perú y Lula va a perder frente al senador Bolsonaro, que es el hijo del expresidente Bolsonaro, y se van a quedar con México, que es el último reducto, el último gobierno paradictatorial al servicio de estas dictaduras, pero que ya está controlado por Estados Unidos y está incluso prohibido de mandarle petróleo a Cuba y está en un proceso de desmontaje de los narcoestados internos que tiene México. Está entregando, desde enero hasta ahora, ha entregado cerca de 100 narcotraficantes que antes no quería entregar a la justicia americana. O sea, usted puede mirar que se está desmontando el aparato criminal del socialismo del siglo XXI, porque el llamado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, estableció una base en los narcoestados, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, narcoestados. ¿Qué pasó con Evo Morales, con Chávez, con Correa? Apenas tomaron el poder al poco tiempo, expulsaron a la DEA, rompieron todos los convenios internacionales de lucha contra el narcotráfico, expulsaron a los embajadores americanos, pusieron el título de antiimperialismo para disfrazar la construcción de los narcoestados y empezaron un proceso de no de penetración del crimen en la política, sino de toma de la política por el crimen, porque el crimen son ellos. Hay diferencia con lo que pasaba en la década de los 90. Usted habrá escuchado hablar, os recordaremos, de los narcovínculos, que eran gobiernos influidos por el narcotráfico, Samper en Colombia. Eh, Ahora, en el socialismo del siglo XXI, no se trata de narcovínculos, se trata de narcos en el poder montando narcoestados. Y esa es la situación a la que han llevado a Bolivia. Y Evo Morales es el principal delincuente tipificado interna e internacionalmente, porque es el grupo, el jefe de este grupo delictivo. Y una de las cosas que tiene que hacer el gobierno, el de Rodrigo Paz o cualquiera, para no solamente tener el gobierno, sino tomar el poder, es desmontar el narcoestado en Bolivia, y el desmontaje del narcoestado en Bolivia empieza con la detención y procesamiento de Evo Morales, ya sea en la justicia boliviana o en la justicia internacional. Su socio principal, Nicolás Maduro, ya está en los tribunales de justicia internacionales en Estados Unidos. Marceta, quien protegía el narco uruguayo, ya está sometido a la justicia. Dos jefes antinarcóticos de Evo Morales, Sanabria, que ya fue condenado a 8 años de cárcel en Estados Unidos por narcotraficante, y regresó a Bolivia, y ahora recuérdeme el nombre del coronel que acaba, el último jefe antinarcóticos de Evo Morales, que fue extraditado y acaba de ser condenado Dávila. a una Dávila a una veintena de años de cárcel. Entonces, la prueba es demasiado evidente, es demasiado grande. Evo Morales ha convertido las que llama federaciones de productores de coca del Chapare, que son productores de coca ilegal y de cocaína, en el instrumento no solamente de terrorismo interno en Bolivia, el terrorismo de Estado, sino en el instrumento de sostenimiento de una republiqueta del narcotráfico que lo opera en el trópico de Cochabamba y a la que el gobierno no quiere entrar. He visto imágenes el otro día de cómo esa gente ha ido a pasar inspección a la 9ª división del ejército de Bolivia. O sea, estamos en una situación en la que desapareció la soberanía, la República de Bolivia fue suplantada por un Estado narco, el narcoestado pluri, y la impunidad es lo que se discute con bloqueos, con huelgas y pidiendo el derrocamiento de un gobierno que tiene legitimidad, que tiene legalidad y que no va a caer, porque a diferencia del 2003 el sistema internacional hoy día lo sostiene. Doctor, usted en su artículo Miedo a Gobernar, en esa columna... Buen día, Gary. ¿Cómo le va? Qué Gusto de gusto. saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, buen día, buen día. Ahí señala usted varias puntualizaciones, y yo le quiero hacer una pregunta desde esa columna de opinión. ¿Rodrigo Paz está gobernando con prudencia democrática o con miedo político a Evo Morales? Los bloqueos,
las estructuras del socialismo del siglo XXI, lo que usted ha explicado, ese marco histórico de lo que sucedió en 2003, la intromisión de un plan labrado en el Foro de San Pablo, anteriormente al gobierno de Goni, el año 97, 98, el segundo hombre de la guerrilla colombiana fue detenido en Bolivia y deportado a México porque estaba montando lo que después se cristalizó en el 2003. Desde esa perspectiva, desde su opinión, ¿cuál es en este momento, por qué la conducta de inacción de parte del gobierno de Rodrigo Paz sobre los elementos que en este momento ponen en riesgo absoluto la continuidad democrática en el país o el retorno a la democracia en el país? Y más bien. Gracias, Gary. Mire, primero yo escribo una columna semanal de análisis que se publica en los medios internacionales más importantes. Y la de esta semana titula Miedo a gobernar respetando la ley. Es un estigma del socialismo del siglo XXI en gobiernos democráticos de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el montaje del socialismo del siglo XXI ha creado un estigma, es una marca de fuego, es algo que usted no puede quitarse de encima. Ha creado una marca para que los gobiernos democráticos tengan miedo de aplicar la ley, de retornar al Estado de Derecho. Y no pasa solamente en Bolivia. Notará usted en mi análisis que no menciono ningún gobierno, pero ahora podemos dar unos ejemplos. ¿Se acuerda usted del gobierno del presidente Lasso en el Ecuador? El presidente Lasso llegó a la presidencia después de Lenín Moreno, que había empezado el retorno a la democracia en Ecuador, y fue objeto de presiones, de bloqueos, y él decidió hacer las cosas con calma y tuvo que acortar su mandato por el sistema de la muerte cruzada. No cumplió su mandato, hizo una elección. En esa elección asesinaron al candidato que estaba ganando, Fernando Villavicencio, y ganó la elección el presidente que es ahora Noboa, que ya ha sido reelecto. ¿Se acuerda usted de la Argentina con Macri? Después del kirchnerismo llega Macri, gran expectativa, no sé qué, y Macri empieza un proceso también de cambio, pero no completa. Y lo que pasa es que en la siguiente elección vuelve a ganar el kirchnerismo. Pudiéramos tener una gran cantidad de ejemplos. En Bolivia, el 2019, llega la señora Áñez, y la señora Áñez, que tenía que hacer un gobierno de transición, es simplemente un gobierno de continuidad. La justicia del sistema dictatorial primero la reconoce, después la desconoce, después la manda a la cárcel. ¿Okay? Con estos tres ejemplos tenemos. ¿Qué pasa cuando un país está en crisis, ha sido ocupado por un sistema transnacional de delincuencia como es el socialismo del siglo XXI? Sus instituciones han sido o suplantadas, como el caso de Bolivia, o deterioradas, como el caso de la Argentina y otros países. Tiene una crisis muy seria que se expresa primero en una crisis económica, porque han llevado a la ciudadanía a la pobreza. Todos estos países que le menciono, Ecuador, crisis económica, Argentina, una brutal crisis económica, Bolivia en crisis económica, donde han tocado, mire, la miseria en la que está Cuba, la miseria en la que está Venezuela, Colombia, que es un país con grandes condiciones económicas, totalmente deteriorado, y un largo etcétera. Entonces, ¿qué se hace frente a esa crisis? Usted sí tiene solamente dos opciones. Tiene la opción del gradualismo y tiene la opción de el impacto, del shock. La política gradual es la de hacer las cosas poco a poco y en general no alcanza. No hay un ejemplo en el que frente a una crisis en las Américas o en el mundo, en la historia contemporánea, la ejecución de políticas gradualistas haya funcionado. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a aplicar esas políticas, hay reacciones que frenan los cambios y termina usted como Macri, o termina como Lasso, o termina como la señora Áñez. En cambio, las políticas de shock, que dicen, bueno, esto está mal y hay que cambiar, aquí hay un paquete de medidas y vamos a hacer el esfuerzo entre todos los que queremos recuperar la normalidad de nuestra patria, funcionan. El año 82 en Bolivia había una crisis por el retorno a la democracia. El presidente
era el presidente Hernán Siles, y optó por la política gradual y llevó a Bolivia a una hiperinflación del 25.000%. Llegó Paz Extensoro al gobierno el 85 e hizo una política de shock, el 21.060, y cambió el país. Y Bolivia era un narcoestado e hizo la ley 1008 y cambió el país. Entonces, lo que pasa con el gobierno de Rodrigo Paz es que ha optado por un sistema gradualista en el que además no se ve con claridad si va a desmontar o no va a desmontar el narcoestado. No se ve si entiende que el rol histórico, el mandato que la historia le ha dado, es el de desmontar un narcoestado pluri, restituir el Estado de Derecho y a partir de eso devolver condiciones económicas a los bolivianos para superar la crisis económica. Bolivia hoy día es un país dividido, es un país confrontado, porque la confrontación es parte del mecanismo del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI para controlar a los pueblos. En Bolivia hay confrontación regional, hay confrontación racial, eso nunca ha existido en Bolivia. Hay confrontación generacional, hay confrontación indigenista, han aparecido los indígenas. ¿Por qué? Porque han impuesto una pseudo constitución que dice que Bolivia tiene 36 nacionalidades. Entonces hay 36 focos para agredirse y para mantener desunida a la patria. Y en Bolivia solo hay una nacionalidad, la boliviana, que está fundada en la unidad, en la diversidad. Y Bolivia, desde antiguo, desde la Revolución Nacional, desde la Guerra del Chaco, escogió crear una nación a través de la unidad, no de la confrontación. La unidad en la diversidad quiere decir que en Bolivia es un país pluricultural, pero no es un país plurinacional. Podemos tener culturas diferentes en el oriente, en el altiplano, en los valles. Así son los pueblos en el mundo. Mire usted Estados Unidos, mire usted el Brasil, mire usted, o sea, pero no son una sola nación, la nación boliviana, que han intentado destrozar durante todo este tiempo. Entonces la pregunta es, ¿el presidente entiende que tiene que recuperar el concepto de nación boliviana, que tiene que unir al pueblo boliviano y que tiene para eso que terminar con el narcoestado pluri, con su primer movimiento, encarcelar a Evo Morales y someterlo a la justicia y desmontar el aparato criminal que hoy día está amenazando y está atentando contra la vida de los bolivianos, llevándolos de la pobreza ya extrema en la que estamos a la miseria? O sea, ese es el tema. Y en esa medida, el análisis que hago yo esta semana, ya le digo, sin mencionar nombres, le hemos puesto nombres hoy día en su programa, ejemplos históricos, es algo que le cae igual a Rodrigo que le va a caer a Keiko Fujimori si llega a la presidencia, porque cuando Keiko tome la presidencia, está ganando la elección, va a tener un bloqueo total de la zona andina, precisamente en la que influye desde Bolivia Evo Morales y su grupo criminal, la zona del Cusco, la zona de Puno, la zona de Juliaca, toda esa zona, se le va a parar, va a tener bloqueos y va a tener problemas. Ahora, los presidentes, los gobernantes, en este proceso de recuperación de la democracia y de la institucionalidad en cada uno de los países que durante todo el siglo XXI han sido afectados por grupos criminales, ¿están en condiciones de tomar esas decisiones? Bueno, miremos Ecuador. En Ecuador el presidente Noboa ha dicho sí, ha empezado la lucha contra el narcoterrorismo y no le ha alcanzado. Ha tenido problemas muy serios. Entonces, ha pedido, además del retorno de la DEA, que ya regresa a Bolivia, la cooperación de Estados Unidos y hoy día en Ecuador está operando el Comando Sur contra el narcotráfico y lo está haciendo de acuerdo con el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que está haciendo la Argentina? La Argentina ha abierto la lucha contra el narcotráfico y por eso vemos la cantidad de operativos que están sucediendo. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? La semana pasada acaba de hacer una operación cinética y ha eliminado al jefe del cartel o del grupo criminal del Tren de Aragua en territorio venezolano con consentimiento y coordinación del gobierno del desmontaje de la dictadura venezolana. O sea, el mundo ha cambiado, Gary, y si eso no se entiende en Bolivia, si no se entiende que Evo Morales tiene que ser procesado, que si el gobierno boliviano no lo hace, alguien lo va a hacer, que hay que desmontar el narcoestado, que hay que restituir los elementos esenciales de la democracia, que hay que liberar a todos los presos políticos, que hay que generar condiciones de libre organización, pero sobre todo, para hacer esto, hay que generar un proceso de unidad nacional, entonces vamos a seguir con los problemas que tenemos. Lo que estamos viendo no es la crisis,
son síntomas de la crisis. La crisis es de lo que estamos hablando. La crisis es que han destruido Bolivia. La crisis es que Bolivia es una base narco. La crisis es que Bolivia es una base iraní, es una base cubana. Y eso tampoco se ha desmontado porque el gobierno no nos ha dicho cuánto dinero ha entregado Evo Morales y su régimen a Cuba en los últimos 20 años. Porque el gobierno no nos ha dicho por qué razón no rompe relaciones con Irán y desmonta y hace públicos los convenios de ayuda militar con Irán en un momento tan delicado como este. O sea, no hay ninguna información. Esos son aspectos importantes, pero secundarios y complementarios al desmontaje del narcoestado pluri, que es el centro que no le permite a este gobierno ni le va a permitir a ningún gobierno tomar el poder. Tienen el gobierno, tienen las oficinas, tienen los ministerios, pero yo dudo de que el gobierno actual controle, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o controle la policía, porque las Fuerzas Armadas y la policía han sido desinstitucionalizadas por el MAS, por el socialismo del siglo XXI, han alterado el orden de mérito en el ascenso, han procesado a los mejores oficiales, han generado acusaciones falsas y han encarcelado mandos militares que solamente cumplieron con la Constitución y con su deber patriótico y deber legal, y han hecho que grupos de segundo y tercer nivel asuman mandos totalmente subordinados para sostener el narcoestado. ¿Cómo va a ser la reforma de las Fuerzas Armadas y de la policía en Bolivia para que vuelvan a la doctrina de la nación boliviana, no para que sean un instrumento transnacional de un grupo criminal? Entonces, todo eso es una cosa muy grave, es una cosa muy seria, y yo no veo que haya un enfoque claro de tener como objetivo nacional el devolverle la libertad y la economía y las condiciones de superar la crisis económica al pueblo boliviano. Le hago una pregunta más referida precisamente a su última columna y extrayendo lo que usted conceptualmente detalla allí y ahora nos explica. El Estado boliviano en estos 20 años de masismo hizo unas 5.000 leyes más o menos. Desde esa perspectiva, el desmontaje implica una voluntad política general para desde la Asamblea impulsar y retornar a la República. Esta Constitución redactada en España, instrumentalizada acá. Y en un momento usted hablaba, cuando narraba lo del 2003, lo del 2019, que hubo funcionalidades políticas al régimen castrochavista. Esas funcionalidades políticas siguen siendo actores políticos determinantes dentro de este momento. Y a esto hay que sumarle una clase empresarial también obsecuente que ha olvidado los principios básicos de la convivencia democrática. Y en el otro aspecto está la gente que dos veces lo ha sacado al régimen. Una en 2019 y otra en la última votación. Pero no hay una conducta política que acompañe ese pedido mayoritario en Bolivia. Y lo que hay es un entreguismo de acomodos para retornar a esto que parece que es rentable para muchos. ¿Cuál sería el paso? Porque, habida cuenta de lo ocurrido, la clase política, la clase dominante, la élite nacional no va a avanzar en el desmontaje de esta impostura denominada Estado plurinacional. Va a pagar las consecuencias. El tema es que estamos viendo la agonía de un sistema criminal que tomó la República de Bolivia y que con un plan transnacional la convirtió en un satélite y la convirtió en un territorio prácticamente ocupado. Uno de los grandes crímenes que cometen Evo Morales y su grupo, que incluye a opositores funcionales como Carlos Mesa y otros, es la alta traición a la patria. Han liquidado las leyes bolivianas y han suplantado y falsificado normas para someter a Bolivia a este poder transnacional del socialismo del siglo XXI. Ahora, usted tiene toda la razón con la descripción de la realidad objetiva, donde no hay una respuesta de líderes políticos con claridad en este tema, donde no hay
una respuesta de los sectores privados, de la nueva burguesía, porque no hay que olvidar una cosa, Gary. En este tiempo de dictadura se han producido nuevos ricos por doquier en Bolivia. También en Venezuela, en Ecuador. En Venezuela les dicen bolirricos, en Bolivia no sé cómo les dicen, pero hay una cantidad de gente que, vinculada al sistema dictatorial, por el sistema dictatorial, a costa del sistema dictatorial, en ese contexto de violación de derechos humanos, ha hecho muchísimo dinero y hoy día son multimillonarios. Entonces, cuando estamos diciendo que para recuperar la libertad y la democracia y para recuperar las condiciones económicas de Bolivia, hay que terminar con las leyes del sistema dictatorial. No puede haber impunidad y el crimen tiene que salir de la política. En la no impunidad hay un proceso de rendición de cuentas que no solo abarca a Evo Morales. Evo Morales no era solo. Ahí está García Linera, ahí están sus gabinetes, las masacres que han cometido, empezando en La Calancha, siguiendo con el Porvenir en Pando, La Calancha en Sucre, el Hotel Las Américas en Santa Cruz, la salvaje persecución después de la masacre del Hotel Las Américas, que ha formado los expedientes de terrorismo 1 y terrorismo 2, donde inclusive han llegado a encarcelar al héroe nacional Gary Prado, al general, por el solo hecho de que capturó al Che Guevara y lo han metido en ese tema. Y ustedes han sufrido en Santa Cruz las consecuencias y todos los bolivianos de ese sistema de terrorismo de Estado. Entonces tienen que rendir cuentas de eso. Y lo que estamos viendo ahora es el proceso de agotamiento de ese sistema criminal. Si no lo hace Rodrigo Paz, alguien lo va a hacer. Rodrigo Paz tiene que escoger entre ser el presidente del narcoestado pluri o ser el hombre del cambio. Y esa escogencia, esa definición todavía no se ha visto. Bien, Carlos, yo le quiero agradecer muchísimo por este contacto, por el tiempo.